transformar vidas en Cristo. Cuidar, discipular, empoderar, discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. Hace 8 días el pastor nos habló de la prueba, ¿no? Los propósitos de la prueba. Y él nos hablaba de 5 propósitos que él podía encontrar y que los compartió con nosotros de la prueba. Y el primer propósito es que Dios revela nuestro corazón a través de la prueba. ¿Cuántos se acuerdan? Él moldea nuestro carácter, nuestra conducta a través de la prueba. Él refina y purifica nuestra fe. Él revela la soberanía de Dios y el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Entonces, hoy vamos a ver esos 5 propósitos, cómo los vamos a ver claramente en el libro de Job, en la prueba que Job vivió. Vamos a detenernos en el capítulo 1. Todos trajimos Biblia porque vamos a leer mucho. Entonces les pido por favor que saquemos la Biblia y vamos a leer todo el capítulo 1, bueno, desde el verso 6, pero vamos a tener que leer hoy harto desde nuestra Biblia. Yo les traje aquí, de pronto a los que no trajeron Biblia, una fotico ahí de la Biblia, para que vayan leyendo desde ahí. Bueno, entonces vamos a empezar a leer desde el verso 6, Job 1:6, yo estoy leyendo desde la Reina Valera. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Verso 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro. ¡Wow! Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si seguimos leyendo el capítulo 2, vemos que de nuevo Satanás se presenta delante de Dios y vuelve y instiga a Dios, o como que acusa a Job y le dice: toca su vida a ver si no va a pecar contra ti. Y Dios vuelve y le autoriza y le da permiso y le dice: ok, toca su vida, pero tócalo, pero no toques su vida, o sea, que él no muera.
Entonces vuelve y viene una plaga, una alergia, como una lepra sobre él, y leemos que la mujer entonces le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces vemos el capítulo 1 y 2 como Job tiene una prueba bien grande. ¿Cuántos han tenido una prueba como la de Job? No, yo creo que ninguno hemos tenido una prueba como la de Job. Que se le mueran todos los hijos al mismo tiempo, que pierda todos los criados, que pierda todas las propiedades, todos los bienes. Ninguno. Yo creo que no. Pero este libro nos muestra un hombre que vive una prueba muy, muy grande. Yo quiero contarles que cuando yo era niña, yo tenía una maestra de niños en la iglesia en la que yo estaba. Y yo la recuerdo mucho por su sonrisa. Ella siempre sonreía. Ella le decía a uno mi muñeca, así le decía a uno. Y todavía hace 3 semanas hablé con ella. Hoy en día es pastora en la iglesia donde yo nací. Y es pastora allá, bueno, allá hay muchos pastores, pero ella es pastora de un ministerio grande. Y cuando la llamo yo y hablo con ella, aún me dice mi muñeca. Aún se expresa con esa sonrisa. Pero les cuento que ella hace unos 8 o 9 años, no recuerdo, no tengo bien los datos, ella tuvo un accidente con su familia, un accidente pues en el carro dio vueltas y estaba su esposo, sus hijos, todos iban en el carro, todos en cuidados intensivos. Poco a poco cada uno fue saliendo del hospital, ¿cierto? Y fueron cada uno recuperándose, pero ella fue la que quedó en el hospital casi 1 año. ¿Pueden creer eso? En reconstrucción creo que de la parte de la cara, del brazo. Ella le quedó su bracito pues un poquito como así, pero tiene muchas cirugías. Le tuvieron que sacar piel de aquí para ponerle piel acá. Bueno, en fin, pasó un tiempo muy largo de prueba, diría yo. Y pasan unos añitos, poquitos, no muchos, ellos ya se estaban como recuperando de este tiempo, cuando su esposo le da un ataque al corazón y muere. Y uno dice, wow, ¿cómo hacen estas personas para vivir semejante prueba? Y todos también podemos leer la vida de Job y podemos decir, ¿cómo hizo Job? ¿Sí? Yo les traigo una historia de Job, pero también les traigo una historia de alguien cercano a mí, porque yo decía, wow, ¿cómo hago? Yo no podría. Y hablo yo con ella hace 3 semanas y aún me llama mi muñeca, se ríe, ya ha pasado un tiempo de duelo, ha vivido con el Señor un tiempo de duelo donde el Señor la ha estado levantando y Dios la ha estado usando, especialmente con aquellas personas que han vivido grief, que han vivido tragedias, que han vivido lo que es el duelo, lo que han vivido todas esas cosas. Dios la está usando grandemente con eso. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en Job y empiezo a pensar en mi pastora, que es mi cercano caso, ¿cierto? Uno dice, wow, mi prueba no es nada, ¿cierto? Y yo quiero contarles que hace más o menos 4 años, cuando empezó la pandemia, todas las bandas musicales empezaron como, no sé ellos cómo hacían para cantar, y empezó a haber una tendencia en hacer la alabanza como todos en círculo y con el piano en la mitad y adoraban. Y entonces me acuerdo de una banda que se llamaba Mayberry City y ellos cantaban una canción en inglés que se llama The Refiner. The Refiner en español es el que refina. Y la canción fue tan bonita, tuvo tanto, impactó mucho, ministró mucho, yo me imagino alrededor de la iglesia en el mundo. A mí me llegó en un devocional esta canción, y esa canción decía, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo para ti. Sí, yo quiero que tú me embellezcas, yo quiero que tú me hagas cada día como tú, pero si yo necesito ser un sacrificio vivo delante de ti, sé tú
el que refina mi vida, sé tú el que es el fuego consumidor, consúmeme. Y yo cantaba eso como si fuera, mejor dicho, yo lloraba y yo le cantaba al Señor, Señor, tú eres mi refiner, tú eres el fuego consumidor, aquí estás tu sacrificio vivo, hazme más como tú, hazme más como tú. Y yo no sabía lo que estaba cantando, se lo cantaba y se lo cantaba y se lo cantaba. Cuando empieza al año un tiempo de prueba para nosotros, con mi esposo, como iglesia, empezamos a atravesar un tiempo de prueba. Y este tiempo no fue un tiempo de un mes, duró casi de 2 a 3 años, ¿sí? Donde empezamos una tras otra, tras otra. Así como decía Job, uno, luego vino y le dio el mensaje, luego el otro y luego el otro. Así empezó a pasarnos a nosotros. Y yo quiero empezar primero con desmenuzar ciertos versículos que me impactaron mucho, que los estudié uno a uno para entender la prueba del Señor, para terminar de entender todo lo que Dios había estado haciendo con nosotros en todo este tiempo. Entonces vemos que en el versículo 6, empezando rápidamente, vemos que vino Satanás delante de Dios. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo así? ¿Satanás delante del Señor? Bueno, sí, la palabra de Dios dice que Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el permiso del Señor, ¿sí? Y él anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿cierto? Todos en este mundo, sean ángeles o sean demonios, nadie se puede mover sin el permiso de Dios. Entonces él se presenta delante del Señor, ¿cierto? Y dice la palabra, o yo he estudiado la palabra, el nombre de Satanás, y en el hebreo significa el acusador, el oponente. Él venía delante del Señor a oponerse, él venía a ver qué hacía, qué malo hacía, ¿sí? Y en el verso 7 el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de reconocerla de un extremo a otro. Y todos hemos sabido ese versículo famoso que dice que él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y yo les digo una cosa, el enemigo está así todo el tiempo, mirando a quién devorar, mirando qué destruir, qué hogar destruir, qué familia destruir, qué iglesia destruir, qué liderazgo destruir, qué persona destruir, ¿sí o no? ¿Cuántos sabemos que el enemigo no descansa? Mientras nosotros dormimos, el enemigo no duerme. Él se toma su trabajo en serio. Entonces hoy yo quiero compartir algo especial en esta segunda parte de la prueba. Y es que en el versículo 8, a pesar de que Satanás viene y él está con esas ansias de oponerse, de acusar, de ver qué hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa en el versículo 8? Estos versículos siguientes son los que me impactaron mucho, porque dice Dios así con su pecho estirado, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y del mal. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes 2 puntos importantes. 1, ¿qué dice Dios de ti? Y 2, ¿qué dice el diablo de ti? Aún en medio de la prueba o antes de la prueba, ¿qué dice Dios de ti? El Señor dice de ti, ¿has visto a mi sierva Jenny? ¿Has visto a mi sierva Claudia? ¿Has visto a mi siervo Daniel? ¿Has visto a mi siervo Diego? ¿Los has visto? ¿Tú estás convencido de que Dios dice eso de ti? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo manifiesta la rectitud de Job. La prueba que iba Job a acabar de vivir tenía un propósito
impresionante y era establecer aún más la rectitud de lo que él era. ¿Sí? Era también ver la profundidad de Dios, su soberanía. Era probar su corazón como lo vimos hace 8 días. Era perfeccionarlo. Mientras que la meta de Satanás era probar que él era un pecador, la meta de Dios era manifestar la sincera fe de Job. Y me gusta mucho una frase que encontré en un comentarista que decía: la prueba es de hecho una manifestación de la confianza de Dios en nuestra fidelidad e integridad. Entonces, Job era perfecto. La palabra perfecto en el hebreo es tamán, que significa verdadero, sin culpa, sincero. Era completo en todas sus partes, como padre, como hijo de Dios, como esposo. Era justo, temía a Dios. Y algunos teólogos han estudiado lo justo que era, porque dice más adelante Job como él era benevolente con sus vecinos. Aunque él era muy rico, no se había alejado del Señor, porque ustedes saben que cuando uno empieza a tener estabilidad, riqueza, su corazón empieza a envanecerse, pero él no era así. Era un hombre temeroso de Dios. Y si nos devolvemos unos capítulos antes del verso 6, en el verso 5, nos hablaba cómo Job todos los días hacía holocaustos para expiación de pecados de sus hijos. O sea, él temía que sus hijos no estuvieran santificados delante del Señor. Tenía un temor y todos los días hacía que sus hijos se examinaran a sí mismos. Los santificaba, dice el versículo 5, y sucedía que una vez pasados los días de turno o los días de fiesta, dicen otras versiones, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. En otras versiones dice, después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y él hacía una ceremonia para que sus hijos pidieran perdón a Dios por cualquier cosa que de pronto hubieran pecado, por si las moscas, ¿cierto? Como decimos nosotros. Entonces, él ofrecía holocausto como lo decía la ley. La ley en Éxodo 29:42 nos dice, ofrezcamos holocausto continuo por nuestras generaciones, por nuestras siguientes generaciones. Por eso que les dije a los teens que se quedaran, porque es bueno constantemente nosotros como hijos estar yendo delante de la presencia del Señor, examinar nuestro corazón y pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que podamos estar haciendo. Entonces yo veo que aquí Job era un hombre que era un sacerdote espiritual de su casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos vemos aquí a ese hombre que hace eso? Él asumía la responsabilidad de ser la cabeza espiritual de su casa. Hoy en día las mujeres están asumiendo esa responsabilidad, hombres. En esta iglesia no pasa. Aquí hay sacerdotes del Señor, amén, ¿cierto? Todos los sacerdotes que están acá llevan a sus familias y a sus hijos y a sus esposas a la iglesia. Son ellos los que las llevan, son ellos los que les hacen el devocional a sus hijos, son ellos los que oran por sus hijos y imponen manos por ellos o les están enseñando la palabra. Qué grandes sacerdotes. Aplauso para los sacerdotes de esta iglesia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces, Job era un sacerdote del Señor, temía a Dios. El que uno le pida perdón a Dios todos los días, dime si eso no es un temor a Dios. Es no querer estar bien en nuestra relación personal con Él, querer estar bien a cuentas con Él. Eso es temor de Dios. Él buscaba también que sus hijos estuvieran bien delante del Señor, que examinaran sus pensamientos, si se habían descuidado, si se habían alejado de Dios. Él conocía el corazón del hombre. Job conocía el corazón del hombre. Él sabía que el corazón del hombre se envanece. Él sabía que el corazón del hombre muy fácilmente se puede alejar del Señor. Job, por eso presentaba holocausto diario.
¡Wow! ¡Qué temor de Dios! Por eso el corazón de Dios era así. ¿Has visto a mi siervo Job? Eso llena el corazón de Dios. Que nuestras vidas anhelen estar bien con el Señor. Eso llena su corazón. A pesar de que él tenía riquezas, él buscaba del Señor. Él no se envanecía. Él se arrodillaba delante de la presencia de Dios. Y hoy yo te pregunto algo. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Eres esa persona, ese hijo que constantemente está buscando esa presencia de Dios, estar a cuentas con Él, estar bien con Él. Aquel que no le importa nada en el mundo. No le importa lo que digan los amigos, lo que diga la sociedad, a ti te importa tu relación personal con Dios. Dice la palabra que Job no pecó, no pecó. Él recibió esta prueba tan dura y no pecó, dice. La palabra dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que aun cuando su esposa le dijo, aún persigues tu integridad, aún quieres demostrar que eres íntegro, maldice a Dios y muérete. Aun cuando ella le dijo eso, le dijo, oh mujer necia, has hablado. Así que Job reconoció. Mira, en medio de la prueba, Job reconoció que desnudo había llegado y desnudo se iría adelante a la presencia de Dios. Él ni siquiera esperaba que Dios le volviera a dar todo lo que le había quitado. Él ya estaba totalmente resignado. ¿Por qué? Porque a él lo único que le importaba era la presencia de Dios. Eso era lo único que a él le importaba. Él decía, lo que tengo o lo que tenía, Dios fue el que me lo dio. Él tiene todo el derecho a quitármelo cuando Él quiera. Y un comentarista me gustó que decía, las aflicciones de la mano soberana de Dios son bendiciones disfrazadas. Él no pecó, Él no acusó a Dios. Y hoy yo te pregunto, ¿qué dice Dios de ti? Dios puede decir eso de ti. Dios puede decir de ti que aunque vengan las pruebas, las dificultades, que aunque pase lo que pase, aunque incluso venga la bendición, tú eres como ese Job. El enemigo encontró un hombre que amaba a Dios más que a sus posesiones personales o materiales. El enemigo encontró un hombre que ofrecía diariamente holocausto por sus hijos, que no adoraba ni el sol ni las estrellas, que no adulteraba, que trataba de cumplir la ley diligentemente. Eso es lo que el enemigo se encontró. ¿Has visto a mi siervo Job? Job tenía la profunda convicción de que su pérdida de propiedades se debía a Dios, que él tenía derecho a hacer con él lo que él quisiera. Aquel que tiene una visión adecuada de dónde es que vienen sus bendiciones, de dónde es que han venido todas las cosas que nosotros tenemos, aquel que tiene una visión adecuada sabe que él tiene todo el derecho de eliminar y tomar lo que él quiera cuando él quiera. Él conocía a Dios. Job conocía a Dios, lo conocía tanto que cuando le sucede esa prueba, lo primero que él hizo fue atribuirle esa prueba a Dios. Él no pensó ni siquiera en contra de los saduceos, él no le echó la culpa a los saduceos, no maldijo la tormenta ni la tempestad que fue la que hizo que la casa se cayera, él no sospechó ni siquiera de Satanás, ¿cierto? No, nada de eso se le ocurrió a Job. Él conectó su prueba inmediatamente con la soberanía de Dios. Tenía una paz de saber que su prueba estaba dirigida
por alguien inteligente que tenía el control de lo que estaba haciendo. Y yo hoy te pregunto, ¿conocemos a Dios tanto como para que en el momento de la prueba podamos atribuir nuestras situaciones directamente a Dios y entender su soberanía? ¿Cuántas veces culpamos a los demás por lo que vivimos? Maldecimos las circunstancias, culpamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, le echamos la culpa al diablo, todo es el diablo. A veces unos, los que poco han tenido la experiencia con Dios, de pronto dicen, no, esa es la mala suerte, es el destino, es lo que me tocó. ¿Cuántos confiamos plenamente en que Él está presidiendo nuestros asuntos? Job no acusó tontamente a Dios. Él no dijo tonterías, no dijo locuras. La palabra locura, en algunas versiones dice, él no dijo locura. Y la palabra locura en el hebreo es aprosunen, que significa indiscreción. Y la palabra él no dijo en el hebreo, en ese momento se usa la palabra tipioj, que significa escupir. Entonces él no escupió indiscreción. No fue indiscreto hacia Dios. ¿Qué pasó con la mujer de Job? Escupió indiscreción. La mujer le reprochó en ese momento y lo tentó a blasfemar o a maldecir a Dios. Y la ley decía que el que maldijera el nombre del Señor estaba condenado a muerte. Job sabía la ley. Hoy yo te pregunto, ¿cuánto sabemos la palabra de Dios? ¿Cuánto la recordamos inmediatamente en el momento de la prueba? Y Job, él respondió con verdadera piedad. Él soportó la eliminación de todo lo que se fue, de todas sus propiedades, de sus hijos. Él lo soportó. Él entendió que todo instrumento para afligirlo no puede hacer más allá de lo que Dios permite. Toda prueba que vivamos no puede ir más allá de lo que Dios permite. Y esto es importante entenderlo, porque a veces no estamos entendiendo lo que estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos a vivir todo este tiempo de prueba, que quizás nos estaba pasando lo que a muchos de ustedes como padres les pasa con sus hijos. Cuando vienen las pruebas, pues sus hijos ni se dan cuenta, ¿cierto? Ellos están jugando con los juguetes, o están yendo al colegio, o están yendo con sus amigos. Ellos ni se dan cuenta todo lo que está pasando por la mente del papá, ¿no? El estrés, las trasnochadas, las oraciones, nada, ¿cierto? Y nosotros estábamos viviendo un tiempo donde Dios estaba haciendo una tras otra cosa. Y yo decía, cuando estudiaba esto, yo decía, wow, todo fue un instrumento que no fue más allá de lo que Dios le permitió, porque Él cuida de sus hijos. Vimos una resiliencia en la palabra, vemos una resiliencia de Job, cuando él se inclinó y él adoró, cuando él adoró a Dios y dijo, desnudo me fui, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice Dios de ti? ¿Tiene Dios la plena convicción de que actuaremos como Job en nuestras aflicciones? ¿Sabe Dios de nuestro temor a Él? ¿Sabe Dios que aunque Él venga como el alfarero, permaneceremos fieles? ¿Sabe Él que confiamos plenamente en su sabiduría? ¿Sabe Dios de nuestra integridad? ¿Sabe Dios cuán intachables somos delante de Él? ¿Sabe Dios cuánto le tememos? ¿Sabe el Dios de nuestra examinación constante, diaria, para estar bien con Él?
Sabe Dios de nuestro sacerdocio espiritual en nuestras casas. Sabe Dios que no nos alejaremos de Él a pesar de las bendiciones que vengan a nuestras vidas. Sabe Dios si somos ejemplo de paciencia, resignación, de perseverancia. Sabe Dios que confiaremos en Él a pesar que caiga lo que caiga, como dice la palabra de Dios, caigan montañas, pase lo que pase, confiaremos en Él. ¿Lo sabe Dios? ¿Eso dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Y bueno, vamos para el segundo punto. ¿Qué dice el diablo de ti? En el verso 9 al 11 dice: pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? El verso 10: ¿acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. ¿Y cuántos conocemos ese salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Pero Satanás le dice a Dios: ay, es obvio, Job te sirve, pero es porque se está sirviendo a sí mismo, porque él sabes que si él es justo, pues tú lo vas a bendecir, es obvio. Él te respeta es por politiquería, porque a la final tú lo has acostumbrado con su conducta a bendecirlo. Lo has defendido como alguien inaccesible, es un objeto de especial cuidado. Él te adora solo en proporción al bien temporal que le otorgues a las demostraciones de tu favor y de tu poder. ¿Será que Satanás tiene toda la razón? ¿Será que de verdad nosotros buscamos a Dios porque a la final Él nos bendiga, o porque nos sane, o porque nos dé? ¿Esa es la forma, o esa es la manera, o el porqué de nosotros buscamos a Dios? ¿Satanás tiene la razón? ¿O es porque tenemos una relación verdaderamente personal con Él? Es porque realmente reconocemos quién es Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Pero yo te digo una cosa increíble. Este versículo a mí me deja impactada, porque yo les digo una cosa: sabe más Satanás las bendiciones que Dios nos ha dado que tú las recuerdas, y mucho más en medio de la prueba. Satanás sabe que Dios nos protege a nosotros y a nuestras familias. Se lo dijo a Dios: pero si tú proteges su familia, pero si tú lo cuidas, pero si tú enriqueces cada día su vida, le has dado todo esto. ¿Sabe más Satanás eso que lo que nosotros mismos lo sabemos? ¿Sabe más Satanás cuánto Dios te ama? ¿Sabe más Satanás cuánto Dios murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, por tu prueba, por todo? ¿Sabe más Satanás eso que lo que nosotros mismos lo recordamos? ¿Sabe más el enemigo que Dios vela por nosotros? ¿Sabe más el enemigo que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Y en el verso 11 Satanás le dice a Dios: pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia presencia. En otras versiones dice: en tu propia cara te va a maldecir. Satanás quería lograr que Job pecara, pero vio lo contrario. Vio que Job no servía a un Dios por sus beneficios, sino por quien él temía y amaba. Y este fue un caso rarísimo para Satanás. O sea, Satanás no se salió con las suyas. No se salió con las suyas en esta oportunidad. Él ya había visto tantas multitudes que cambiarían su relación por dinero, su relación con Dios por dinero. Él decía: ¡guau! Esto, cambiemos, démosle dinero y lo verá. Se aleja de Dios. Satanás ya había visto tanto que él decía: este no va a ser la excepción.
él ya había visto a muchos que cuando sus riquezas aumentaban, ponían el corazón en ellas y se olvidaban de Dios. También había visto a muchos que ante las privaciones materiales, entonces blasfemaban contra su Señor, contra Dios, o se decepcionaban de Él. Así que estaba convencido de que Job actuaría igual y, oh sorpresa, no se salió con las suyas, vio todo lo contrario. Y yo creo que en esta iglesia hay muchos Jobs. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, en medio de tus situaciones, o incluso en medio de tus bendiciones, tú no vas a dejar a Dios, tú no vas a blasfemar de Dios. Dios va a decir de ti lo que Él decía de Job. Vas a dejar a Satanás desinflado, porque en medio de la prueba vas a ser un gran hijo de Dios, como Job lo hizo. A lo largo de la historia, muchos cristianos le dejaron la boca callada a Satanás, porque fueron mártires, porque estuvieron dispuestos a morir, a pasar las buenas y las maduras, las duras y las maduras, por el evangelio, por la causa del Señor. Muchos en la historia no les importó si tenían carro, casa, beca, visa, nada. Les importaba la presencia del Señor y ganar a cuanto más pudieran para Cristo. Esos son los que Dios dice: ¿has visto a mi sierva Jenny? ¿Has visto a mi siervo? ¿Lo has visto? Y yo les puedo decir, muchachos, que en esta prueba que nosotros vivimos, cuando yo veía la prueba de Job, cuando yo veía la prueba de mi pastora, yo decía: wow, no es nada. Y muchos días nos íbamos delante de la presencia de Dios a orar, quizás a llorar también, pero delante de la presencia del Señor. Claro, el enemigo también en muchos momentos nos tentó a botar la toalla. Muchas veces nos tentó a decir: mejor nos hubiéramos dedicado a nuestra profesión, ¿cierto? Porque es una posición muy vulnerable, estamos expuestos a críticas, a murmuraciones, a una cantidad de cosas, y uno dice: prefiero estar en paz. ¿Sí? Satanás quiso salirse con la suya en medio de la prueba, pero Dios estaba presidiendo estas pruebas. Él estaba refinándonos, no solo a nosotros, estaba refinando su iglesia. No podíamos comprender, no podíamos entender lo que Dios estaba haciendo. Yo le decía a mi esposo: yo me siento caminando sobre huevos, no sé por dónde pisar. O me siento caminando sobre arena movediza, no sé. Pero hoy le agradezco a Dios. Hoy le agradezco a Dios porque nos llevó a un momento de dependencia total. Antes no había nada, no teníamos ni un solo cable. Y Dios nos lanza una transición de salir, ¿cierto? Y nos lanza y empiezan muchos a donar los instrumentos. Empieza Dios a bendecir su iglesia para podernos sostener en una renta. Empieza Dios a mostrar su amor. Pero aunque mostraba su amor, al mismo tiempo pasaban otras cosas al mismo tiempo que herían nuestro corazón. ¿Sí? Pero Dios ahí estaba. Él estaba ahí, refinando, trabajando. Me da un gozo saber que en medio de todo este tiempo Dios puede decir de nosotros: wow, ¿has visto mi iglesia live? ¿Has visto mi iglesia live? ¿Has visto a mi siervo David? ¿Has visto a mi sierva Jenny?
Y también me da gozo saber que Satanás dice, claro, usted no toca esa iglesia porque como usted defiende tanto esa iglesia, usted la protege tanto, vela por ellos, les da, les provee. Wow. ¿Qué aprendimos en medio de todo este tiempo? Que Él sostiene lo que Él ha creado. Él sostiene lo que es su voluntad. Él no te dejará caer. También aprendimos que Dios tiene planes mayores. En ese momento para nosotros éramos, pero aquí estamos bien, pero todo está bien, pero ¿por qué incomodarnos? ¿Pero por qué movernos? Y Dios tenía un plan mayor. Dios lo estamos viendo. Dios nos pasa por un tiempo de poda dolorosa, pero hemos visto retoños nuevos. Dios empezó a quitar todo aquello que no daba fruto y empezó a traer lo que daba fruto y empezó a crecer lo que empezó a dar fruto. Dios quita porque es Él quien se quiere glorificar. Las aflicciones son los instrumentos de trilla de Dios para separarnos del mundo, para quitar la paja de nosotros, que es el pecado de nosotros, para podernos usar. En medio de todo este tiempo el Señor me da una palabra hace mucho tiempo donde Él hablaba en la palabra que hay 3 métodos o 4, no me acuerdo bien, 3 métodos de trilla mediante 3 o 4 instrumentos diferentes que se necesitan para trillar el grano, sea el trigo, sea el comino. Dependiendo la hierba o dependiendo el grano, se necesita el instrumento adecuado. Entonces está el mayal, la palabra de Dios nos habla del arrastre, del pisoteo del ganado. Unos instrumentos son más suaves que otros. Dios sabe usar qué para quién. Todos los que hemos pasado por pruebas o los que estamos pasando por pruebas, estamos siendo trillados. Y algo que aprendía es que cuando el trigo se zarandea, tú zarandeas el trigo. Ay, uno dice, Señor, me está zarandeando en medio de esta prueba. Pues resulta que el trigo, cuando es zarandeado, es porque la paja que lo cubre necesita salir. Y necesita caer, porque si no el trigo no va a cumplir su función, no va a saber rico, no va a servir, necesita ser sacudido para ser trigo completamente. Y no deja de ser trigo, no deja de ser trigo y no deja de ser usado. Lo único que sale de él es la paja a través del proceso de la trilla. La prueba nos lleva a esa dependencia total de Dios. Nos lleva a depender totalmente de Dios, porque es que algunos tenemos nuestro as bajo la manga. ¿Sí? No, yo tengo mi trabajo, yo tengo ya mis finanzas, yo tengo todo. Pero en el momento en el que no tenemos nada, es cuando Dios nos pone en un límite donde ahora sí tengo que saltar y confiar y tener fe en Él. Porque es Él el que va a obrar. Job ya no tenía nada, no tenía hijos, no tenía, esposa sí tenía, no tenía hijos, no tenía propiedad, no tenía nada. Y su corazón aún enfocado en Cristo. Ya no son tus ideas, son las ideas de Dios. Ya no es tu trabajo, tus finanzas, tu dinero ahorrado. Ya es Dios totalmente quien se va a glorificar en tu vida. Ya Job no tenía nada y pasó por esa línea a donde tenía que saltar a la misericordia de Dios. ¿Cuántos tenemos que saltar a la misericordia de Dios ya aquí? Reconocer que ahora sí necesitamos de Él. La prueba nos lleva a ese punto de lamento, muchas veces como Job. Y no está mal lamentarnos, no está mal llorar delante del Señor. Está bien que vayamos a iglesia delante de Dios.
está bien que vayamos delante de su presencia. Vemos el capítulo 1 y 2, Quique, ¿podrías ayudarme con la banda? Vemos el capítulo 1 y 2. Solamente hoy hablamos del capítulo 1 y 2, pero son casi 40 capítulos. Donde claro, Job también se lamentó, también en el momento de la prueba, también él lloró, también él estuvo muy mal emocionalmente. ¿Sí? Y también recibió acusaciones de sus amigos. Esto te está pasando porque te lo mereces, o algo hiciste, ¿sí o no? Y en medio de la prueba tenemos gente que opina. Esto nos enseña, ¿no? Cuando alguien esté pasando por prueba, ni opinen. Ni opinen. Algo que me gustaba mucho fue al principio, antes de que los amigos opinaran, al principio ellos hicieron un acto hermoso. Que cuando vieron a Job en esta situación, ellos solamente fueron, se rasgaron sus vestiduras y lloraron con él. Y no se atrevieron a decirle nada de ver el sufrimiento tan grande que él estaba viviendo. En medio de la prueba hay que estar presente, así no digamos nada, pero estar presente. Y esto hicieron los amigos. Y hoy yo te digo una cosa: ¿qué dice Dios de ti en medio de este momento o esta situación de prueba, en este momento de dificultad en tu vida? O cuando vayas a pasar una prueba, una dificultad, ¿qué dice Dios de ti? Y también recuerda lo que dice Satanás de ti. Recuerda que Satanás sabe más, que Dios te protege, que Dios te cuida, que Dios vela por ti, que Dios te provee. Recuerda eso. Recuérdalo, porque Satanás sí sabe que Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Y hoy yo te digo lo mismo, iglesia, que seamos como Job, atribuyendo a Dios cualquier prueba, descansando en su soberanía, descansando en su inteligencia y descansando en que Él tiene el control. Ponte de pie, iglesia. Y vamos a cantar. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, Señor. Aunque no pueda entender, Señor, lo que pasa, sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Aunque sintamos que estamos caminando sobre una arena movediza, sabemos que tú estás obrando. Hoy confiésale y declárale al Señor: sabemos que tú estás obrando, Señor. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor Dios. Tú eres quien cuida a tu pueblo. Tú eres quien protege a tu pueblo. Tú eres quien vela por tu pueblo, Señor. Tú eres quien provee a tu pueblo, Señor. Y hoy puedes estar allí pensando en tu situación. Y puedes estar pensando: porque a mí, Dios,
Si hoy tú estás pensando así, porque yo muchas veces pensaba así: Señor, ¿por qué nosotros? Si nosotros te amamos, si nosotros te servimos, ¿por qué nosotros? ¿O por qué esta prueba tan dura? ¿O por qué de esta manera? Si te has estado preguntando, yo no merezco esto. Dios permite pruebas a las personas que tienen la capacidad de recibir ciertas pruebas. Y aunque no pueda ver, no pueda saber y entender lo que Dios está haciendo, Él está refinando, Él está cambiando, Él está mudando tu corazón, Él te está transformando, Él está haciendo de ti alguien nuevo. Él te está llevando de gloria en gloria. Él te está dando unas fuerzas que tú no te imaginas. Es más, Él está llevando el peso por ti y tú no te estás dando cuenta. Cuando miramos atrás y vemos las pruebas, yo digo, un ser humano no podría llevar tanta carga y tanto dolor, pero tú eres el que estás llevando nuestra carga y nuestro dolor y nos estás dando la fuerza. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que mi Dios Redentor vive. Mientras que Dios está en tu barca, debemos confiar. Dios te está haciendo más resiliente. Dios te está haciendo más paciente. Dios te está haciendo más maduro en esta prueba. Tus fundamentos ya no están sobre la arena. Y no van a estar más sobre la arena, sobre cosas un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Yo declaro esta palabra hacia tu vida. Dios te restaurará, Dios te hará firme, Dios te hará fuerte y Dios te hará estable. Oh, yo lo creo. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, ¿qué estás haciendo, Dios? Tú estás obrando. Siempre estás obrando, Dios. Siempre estás obrando, Señor. Aunque no tú cuidas de tus hijos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es así. Él es así, Él es grande, Él es poderoso. Te adoramos, Señor. Así eres tú. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en el nombre de Jesús. Así eres tú. Y yo quiero decirles una cosa más, iglesia. Todos sabemos que Job al final Dios le dio el doble de lo que tenía. Todos sabemos la historia y Job, Dios le dio el doble de hijos, el doble de ovejas, el doble de propiedades que él tenía. Nosotros hemos visto los frutos
de la prueba del Señor. El aprendizaje, una iglesia hermosa como lo son ustedes, yo los veo y le doy la gloria al Señor. Ahora vemos el doble. Nuevos retoños, nuevos dones, nuevos talentos, personas que empezarán a dar esos frutos, sanidad, restauración, una iglesia hermosa. Y así será con tu vida, así será con tu situación. Dios te hará fuerte, firme y estable. Dale gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí donde ven a esta mujer estuvo quieta durante más de 2 meses y medio, 3 meses en casa, que estuvo una intervención, y me alegra de verla nuevamente levantada por el Señor. Dios es bueno, amén, gloria a Él. Yo quisiera un momento, solamente coloca tu mano al lado de alguien cerca ahí, porque necesitamos levantar este instante en esa fe y en esa palabra que el Señor ha dado a través de mi esposa. Vamos a orar unos por otros, amén, un instante. Padre del cielo, en este día, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Rey. Damos gracias porque aquí, Señor, nos presentamos como ese Job que alguna vez tuviste con gracia, Señor. Pedimos que sigas viendo a tu iglesia con gracia, y hoy colocamos en este momento a nuestro hermano, nuestra hermana, en bendición tuya, Señor, para que tú sigas levantándole aún en medio de la prueba, Señor. Una fuerza sobrenatural, Señor, declaramos sobre ellos. Una unción especial, Señor, para atravesar con fe sus pruebas, su momento, su lucha, su dificultad, Señor. Y declaramos bendecido a nuestro hermano, nuestra hermana en este día, Señor. Fortalecido, Dios, con el Espíritu que proviene de ti, Señor. Levantándole para cosas nuevas, Señor. Empoderándole para cosas nuevas, Señor. Una doble porción de tu unción, Señor, en dones, en talentos sobre esta iglesia, Padre. Te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, porque eres tú quien está obrando, Señor. Eres tú quien está levantando, Señor. Eres tú quien está aumentando y ensanchando nuestra fe, Señor. Aún para ver cosas que a nosotros nos cuestan, Dios, en ti, Dios, todo es posible, Señor. Y hoy entregamos nuestra vida en tus manos y descansamos en saber que tú, Señor, estás en control, Dios. Te damos gracias, Rey. Gracias por mi hermano, gracias por tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor hoy dice amén y amén. Gracias. Los invito a estar pendientes. Desde mañana vamos a estar transmitiendo nuestro primer podcast devocional a través de SoundCloud. Lo encuentras por la página web. Así que estén conectados. No solamente escuchen, coméntenlo, háblenlo, compártanlo. Den a conocer lo que Dios está haciendo acá con su iglesia. Y vamos a ensanchar nuestra fe, iglesia. Amén. Yo estoy orando, estoy empezando a soñar con ese lugar que el Señor tiene para su iglesia, y necesitamos creerlo, necesitamos ver que aún en nuestra limitación Dios puede hacer cosas que no sabemos de qué manera va Él a obrar, pero sabemos que Dios va a bendecirnos y va a abrir caminos y va a abrirnos las oportunidades y la manera, las estrategias para ver su bendición sobre su iglesia. Amén. Entonces, los invito a estar orando por el templo para su iglesia. ¿Cuántos creen que necesitamos un espacio? Amén. Necesitamos estar orando y que esté ensanchando ese corazón de fe para creer que Dios puede llegar a darnos un lugar maravilloso para nosotros, para la gloria de Él. Amén. Dios los bendiga, iglesia, les amamos mucho en Cristo. Gracias a aquellas personas que nos conectaron el día de hoy, nos acompañaron, les bendecimos aquí desde Adelaide, Australia. Y estemos ahora, padres, por nuestros hijos. Y estaremos con nuestra cafetería también ahora para compartir un rato. Dios los bendiga, iglesia. Un abrazo para ustedes también allá en la distancia donde se encuentren. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.